La primera conferencia inaugural es la de Francesc Pla, que Francesc Pla, aparte de lo que voy a contar ahora, es sobre todo una persona muy paciente. Él estaba invitado a las CIEP 5 desde el año 2018, puede ser 2018, pues desde entonces. Y hemos intercambiado correos con una agenda que tiene ciertamente complicadísima. Él os explicará ahora muy bien por qué es funcionario o trabajador del Consejo de Europa en Estrasburgo y no en Bruselas, algo que nos lo tiene que explicar un poco todos bien, que será parte importante, pero con la agenda tan complicada que tiene, hemos intentado cuadrar fechas durante diferentes años, pero lo suyo ha sido siempre paciencia y querer elaborar. Es cierto que la primera vez que le contactamos a Francesc Pla estábamos en total ebullición con Faro. Creo que, gracias a Dios, Faro no ha sufrido la pandemia como han sufrido otras cosas. Los grupos han evolucionado mucho, han trabajado mucho. Está aquí la gente de San Millán, está aquí toda la gente de Castellón con su trabajo, esta gente que en España está haciendo cosas buenísimas con Faro. Y bueno, y Francesc venía, pero aunque no estuviera en ese momento en la cresta de la ola, lo que era la última novedad que presentábamos, sí que seguíamos considerando que esta era una conferencia que teníamos que contar. Entonces, con esta paciencia que ha tenido de esperarnos 4 años prácticamente, pues hacerlo. Porque sí que es cierto, y eso quiero insistir, nosotros decidimos que no íbamos a hacer nada digital, no era nuestro interés. Entendemos que nosotros, las comunidades CIEP como público, somos comunidades físicas. Aunque tengamos una relación muy amplia digital, esto nos alimenta y nos da ambiente y por eso la hicimos. Pasando a la presentación en concreto, para dar unos datos que tengáis así un poco más, pues realmente Francesc Pla, que esto ocurre mucho en patrimonio, ocurre mucho en cultura, es economista de formación y ciudadano andorrano, que tras trabajar como funcionario en Andorra se incorporó al Consejo de Europa ya en 2002. Ha ejercido de 2005 a 2016 como secretario ejecutivo adjunto del Acuerdo Parcial Abierto y Europeo y Mediterráneo sobre Riesgos Mayores del Consejo de Europa. Esto también nos lo tienes que explicar. Y se unió en 2017 a la División de Cultura, esta es la parte que nos interesa, y Patrimonio Cultural del Consejo de Europa, para tratar más específicamente las partes de patrimonio cultural y en particular el seguimiento de la Convención de Faro, tanto en términos de promoción como de implementación. Con lo cual quiere decir que Francesc no viene aquí como representante de Andorra contando lo que se hace en Andorra, sino que Francesc viene desde la Comisión a contarnos un poco los planes, qué es lo que hacen y bueno, yo le voy a dejar el tiempo. La estructura va a ser más o menos unos 40 minutos de presentación, variable, y cuando terminemos pues daremos yo me bajaré ahora, luego subiré para gestionar un poco las palabras, ya sabéis, el que quiera levanta la mano y le iremos pasando y esperemos todos disfrutar de un muy buen rato de aprendizaje con Francesc y nada, todo tuyo. Muchas gracias, Alex. Ha sido un placer poder esperar este tiempo. La espera siempre es positiva, da ganas de llegar y de que se haga. Y estoy muy de acuerdo que el hecho de estar presente aquí y después no es la ponencia que voy a hacer. Esto se puede hacer a distancia y todo eso, pero lo que será interesante es ver las preguntas que puedan venir y todo el intercambio que podamos tener esta tarde, porque por mala suerte solo podré estar presente durante este día, porque otras obligaciones me obligan a volver a Estrasburgo. Pues quería primero agradecer de hacer la propuesta de que hagamos una presentación alrededor del concepto de la Convención de Faro. Y creo que en términos de fechas cae perfecto, porque como todos sabréis, España este año ha ratificado la Convención de Faro después de haberla adoptado a finales de 2018. Este punto creo que puede ser importante porque, claro, abre unas perspectivas sobre una acción también a nivel nacional que se está desarrollando y es una reflexión que el Ministerio está también haciendo de ver cómo esta ratificación se va a transformar en algo más concreto en términos de implementación. Y eso voy a explicar un poco qué es la mecánica de estos acuerdos un poco internacionales que a veces parecen un poco abstractos con relación a lo que vosotros estáis haciendo al día a día en el terreno. Y por eso voy a explicar un poco el origen y cómo nació esto y la justificación. Porque dos opciones, hay gente que conoce ya el Consejo de Europa muy bien y sabe hacer una distinción muy clara entre el Consejo de Europa y la Comisión Europea o la Unión Europea.
Primero, hay una designación en términos de nombre de países que participan. El Consejo de Europa es una institución muy antigua, 1949, y que hoy en día incluye 46 países, inclusive todos los países como Turquía, Ucrania, que no son miembros de la Unión Europea. Este ámbito es muy importante porque da un poco más de relevancia al aspecto europeo, porque es realmente paneuropeo. Y lo que se propone entonces va a aplicarse al conjunto de Europa. Y ese es el concepto de patrimonio cultural europeo común, que es muy importante y que debe incorporar el conjunto de las naciones europeas. El Consejo de Europa, principalmente, mucha gente lo conoce. Bueno, primero, estamos basados en Estrasburgo, porque Estrasburgo, como sabéis, fue también escogida un poco como un símbolo de reconciliación después de la guerra, porque Francia y Alemania estuvieron en guerra, y el hecho de que esta ciudad esté justo a la frontera ha sido un símbolo muy importante que también se ha recogido en el hecho que el Parlamento Europeo en sí mismo también esté implantado en Estrasburgo. Pues a partir de ahí, digamos, el trabajo siempre ha sido muy orientado hacia aspectos muy precisos, aspectos de tipo derechos humanos, porque, claro, tenemos una entidad que es muy conocida, que es la Corte Europea de Derechos Humanos, que emite muchas decisiones, como incluso recientemente en un caso, no voy a insistir, en el Reino Unido, que evitó ciertas cosas, y tiene una importancia en ese sentido de definir la Convención Europea de los Derechos Humanos más la Corte, sirven para hacer un trabajo muy importante en todos los países de Europa sobre la protección de los derechos humanos. Otra parte que también ha sido muy importante es la promoción de la democracia. Los países que se han reunido en el Consejo de Europa, todos tienen de tener un cierto nivel de burocracia desarrollada y es un punto que se vigila mucho y que se alerta en casos donde hay problemas en ese sentido. Y el tercer pilar, digamos, sería un poco la parte que corresponde a la promoción del derecho, o sea, la prevalencia del derecho sobre la autoridad, es un poco liado a la democracia. Si hablamos de todo eso, puede ser que parezca un poco extraño que estemos hablando también de patrimonio y que yo venga a hacer una presentación de patrimonio. Pero creo que es muy importante saber que que he ido en dirección de una cosa y después las presentaciones no van igual. Lo que es importante es de ver que, de hecho, la parte patrimonial tiene mucho impacto en todo lo que es en los temas de derechos humanos y de democracia también. Y a partir de eso, el trabajo sobre el patrimonio ha sido siempre una constante en el Consejo de Europa. Es algo que, después ya lo veréis en la presentación, pero yo os lo avanzo, he hablado de que se creó en 1949, en 1954 ya hubo una de las primeras convenciones que se firmó en el Consejo de Europa, fue la Convención Europea de la Cultura. Y en esa convención el punto de hacer convivir diferentes patrimonios y de respeto mutuo eran ya muy presentes. Obviamente el trabajo que se hizo después a nivel de protección del patrimonio se ha orientado mucho tiempo hacia la preservación, o sea, decir la pregunta de cómo vamos a proteger ese patrimonio. Pero la Convención de Faro que se adoptó en el 2005, en la ciudad, como podéis comprender, siempre hay este efecto. Las convenciones, para hacer más simples, se dicen de dónde son y la gente ya sabe de qué está hablando, porque si no, si os hablo de la convención sobre el valor para la sociedad del patrimonio, sale muy largo, todo el mundo habla de la Convención de Faro. Pues esta convención respondía un poco a una evolución, como decía, de la visión. Hay dos convenciones fundamentales que existen en el Consejo de Europa a nivel de la protección del patrimonio. Una sobre el patrimonio arquitectónico, la Convención de Granada, que se adoptó precisamente en Granada, España participó muy activamente, y otra sobre el patrimonio arqueológico en La Valeta, en Malta, en el 92.
Estas dos convenciones lo que tenían es eso, intentaban de responder a la pregunta de cómo protegemos. Y era un poco para consolidar, tener una visión clara de cómo se podría activar todos los actores del sector del patrimonio cultural para la preservación. Creo que hoy en día todos los países miembros las han ratificado y las aplican, creo, en sus acciones el día a día y que son una referencia a nivel internacional. Pero a partir de ahí hubo una reflexión sobre de decir, bueno, ahora que ya sabemos cómo protegerlo, te tiene que preguntar un poco por qué lo protegemos. Y eso no es tan neutro como parece. No, la idea es de preguntarse, bueno, ¿es exclusivamente el aspecto estético o histórico que es importante? La Convención de Faro, lo que trabajó alrededor de eso, lo que hizo es en realidad decir, no, lo que hay es más importante, aparte de la parte física, hay también la parte de todo lo que está ligado a la parte de la dimensión humana del patrimonio. Y eso, como decía, es una vuelta a la idea principal de esta Convención del 54, donde el patrimonio cultural común de Europa y de sus valores necesitaban un entendimiento mutuo y una apreciación de la diversidad cultural. Y eso es, digamos, el motor de decir qué va a ser la parte añadida, digamos, de esta nueva Convención con relación a las anteriores. Primero, también decir que, que la Convención de Faro es una convención marco. Esto siento un poco más jurídico, pero creo que es importante porque generalmente cuando hay una convención internacional siempre la gente se refiere diciendo pero esto lo han firmado ustedes y hacen esto. Y entonces, claro, se tiene que ser bastante claro sobre lo que está firmado y saber el hecho de que una convención o una convención marco tienen una diferencia. La convención generalmente define acciones muy precisas que se tienen de hacer. Una convención marco es una convención un poco más flexible, donde se van a anunciar más bien ideas y líneas de acción y intenciones que no definir una estrategia que se tendrá de aplicar en los diferentes países. Por este hecho, legalmente, no crea obligaciones específicas para la acción, sino que sugiere en lugar de imponer. Eso es importante porque eso implicará que, por ejemplo, en el caso de España, tenga de haber una acción a nivel nacional de definir, a partir de estos principios, que después voy a exponer, cómo se va a desarrollar la actividad alrededor de la implementación de esta convención. Y en ese trabajo, obviamente, todos los actores del sector patrimonial pueden intervenir y deben intervenir. Como decía, va a definir unos principios y unas áreas de acción. La responsabilidad recae en los Estados miembros, o sea que es la obligación de responder a las ideas que se han presentado. No habrá, digamos, un aspecto de control de la parte de un organismo internacional para ver si se hace o no. De forma muy informal, a través de informes y todo eso sí, pero no hay inspecciones, cosas así. Y lo que define mucho es medidas que habilitan a aplicar los principios que están en el marco. La ratificación, eso es más jurídico, está marcando de que no genera un derecho específico, pero sí lo reconoce. O sea que la idea es que da la posibilidad, pero no la obligación de implicarlo. Y si se dirige, porque desde el punto de vista jurídico está firmado por los Estados. Entonces, las personas que se comprometen a aplicarlo serían los Estados. Pero, de hecho, como en este sector en particular hay muchos actores, las decisiones y los principios estos que se exposarán van a ser aplicados en última instancia a muchas otras partes implicadas. Y eso estoy muy contento de ver que, por ejemplo, con la participación tanto del Ayuntamiento como de la comunidad autónoma, incluso las autoridades a nivel subnacional ya están muy implicadas y tienen un papel muy importante también de hacer, pero también todos los académicos, la gente que está en el terreno haciendo la mediación, o sea, todas estas ideas tienen de ir transfiriéndose en las diferentes acciones de los diferentes actores y necesitarán una cierta coordinación entre ellos para tener el éxito máximo. Para dar una idea
de la extensión de los países, como decía, fue adoptada en 2005, entró en vigor en 2011, cuando ya 10 países la firmaron, la ratificación, y hoy, a día de hoy, tenemos 23 estados que ya lo han ratificado, en particular el último ha sido España, recientemente, y ha firmado por otros 5 estados adicionales, porque hay 2 fases, no voy a entrar en eso, 2 fases, una primera que es una firma y después es la ratificación, que es lo que implica que se ponga en acción a nivel nacional estos principios. La firma es más una voluntad de declarar que estos principios son los que intentará seguir el Estado. Y después la ratificación tiene de tener en cuenta eventuales cambios legislativos o otros que fuesen necesarios a nivel nacional para adaptarlas. Tengo que decir que, como se ha dicho, la periodo de pandemia nos pareció que podría ser un periodo un poco arriesgado, porque todos estos temas pueden aparecer como muy pequeños con relación a todos los problemas de salud, de economía y otros. Pero tuvimos la gran sorpresa y muy interesante, y muestra en realidad la importancia que está tomando el patrimonio cultural en la sociedad, el hecho de que hubo bastantes ratificaciones en los 2 años de pandemia. Solo para dar un ejemplo, acabo de llegar de Tallinn en un seminario porque Estonia, en el 2021, en el verano de 2021, ratificó, después de haber firmado unos cuantos meses antes, la Convención de Faro. Y hoy están ya trabajando en decir, bueno, ¿y cómo lo ponemos en acción y cómo lo trabajamos? Como eso, otros países también que lo firmaron durante este periodo. Y creo que eso es un punto importante de mostrar que, a pesar de todo, la parte patrimonial tiene un peso importante en la sociedad e incluso las autoridades nacionales están reconociendo este aspecto. La distribución un poco geográfica para que veáis, es evidente que la parte del sur de Europa y la parte del este es mayoritariamente los países que lo han adoptado. Tiene que decir que también hay un aspecto que lo presentaré más tarde, que es la parte del diálogo entre las diferentes percepciones del patrimonio, que es también muy agudizado en algunos países y que la visión de la Convención de Faro puede ser muy interesante para ellos para gestionar este tipo de problemas. Y también vemos que en los países nórdicos, porque ya hay una tradición muy importante de participación de la población en la gestión del patrimonio cultural. Voy a intentar presentar los 6 principios básicos que aparecen. El primero es trabajar sobre una comprensión más amplia de lo que se entiende por patrimonio cultural y a través de eso hacer una relación con las comunidades y la sociedad. Estamos hablando de comunidades patrimoniales. La Convención incluye en su contenido una definición bastante amplia del concepto de comunidades patrimoniales. Pero siempre hay 2 visiones. Se puede decir, es una forma para encontrar un consenso y que todo el mundo estuviese de acuerdo, lo que pasa en todas las negociaciones internacionales. Esa podría ser la visión negativa. Pero yo creo que la visión positiva es que define de una forma muy general lo que puede generar la lógica de la comunidad patrimonial y que puede ser muy específica. No tiene de ser ligada a conceptos como muchas veces estamos pensando de que una comunidad patrimonial corresponde a un origen religioso, étnico u otro. No. La idea es que hay otra cosa importante que es el motivo y el interés por ese patrimonio que es el que genera la comunidad en sí misma. Y por eso es un concepto bastante plástico, diríamos, que se ha demostrado ser muy rico porque ha permitido, incluso muchas veces, precisamente intentar de romper este comunitarismo que puede existir porque hay puntos de encuentro sobre otros aspectos que permiten de salir de este aspecto. Pero ya hablaremos más tarde. Para eso implica que si vamos a considerar el rol de las comunidades patrimoniales de la sociedad, tenemos también de incorporar la visión de las personas que las constituyen en la forma en que vamos a interpretar y usar el patrimonio. Eso implica que habrá mucha diversidad y que esa diversidad en una cierta forma se tiene de gestionar y de hacer emerger una coherencia para el conjunto de la comunidad y a nivel general.
El otro aspecto también que es muy importante es que durante mucho tiempo se consideró el patrimonio cultural como un bien existente, pero que era consultable, que se tenía que valorizar, pero valorizar sin preguntarse su uso o su poder como recurso para hacer otras cosas. Afortunadamente las cosas han evolucionado mucho, hemos pasado de esta visión un poco museística del patrimonio, en formas muy diversas, que puede ser incluso un ecomuseo, aunque sea más abierto, a preguntarnos un poco cuál es la contribución para la sociedad contemporánea de la utilización del patrimonio. Un buen ejemplo es el sitio donde estamos. También se podía haber considerado que era muy importante preservar las actividades, aunque sean de forma museística, que se desarrollaban aquí, pero obviamente se ha transformado en un instrumento fundamental de difusión de la cultura más contemporánea y de desarrollo de la investigación también en otros temas. O sea que en este aspecto creo que es muy importante. Lo que señala muy claramente, y eso estamos hablando en el 2005, que no puede ser que no estuviese tan al día, es que la Convención insiste en que este uso tiene de tener dos aspectos. Uno, que tiene de tener un aspecto de desarrollo sostenible, ya en ese momento, y también que la utilización puede mejorar la calidad de vida. Y en ese sentido, la idea es que el patrimonio también puede ser utilizado a nivel más social. Como decía, hay muchos casos donde el patrimonio ha servido para hacer sitios donde las comunidades o los habitantes de un barrio pueden desarrollar actividades beneficiándose de la existencia previa de este patrimonio material en este caso. Como decía, también para hacer un poco la relación con los temas de derechos humanos, hay muchos aspectos que son importantes en este aspecto de tener también la dimensión que puede tener impacto sobre estos derechos humanos y la democracia de la gestión del patrimonio. En particular, en este sentido, se defiende mucho la participación democrática de la gente en la definición del uso y también de la gestión de este patrimonio. Para eso implica, de hecho, si aceptamos esa idea, implica una evolución del papel de las autoridades. Hablo de evolución porque en realidad a veces la Convención pone muy en énfasis en la importancia de las acciones de tipo de abajo arriba. Son muy importantes, obviamente, pero como todos sabemos, también las acciones de arriba para abajo continúan existiendo. No es un objetivo de que haya un reemplazo de una visión por otra. En realidad, la idea es de que haya un complemento y así, con esta complementación y esta inclusión de los dos aspectos, permite de tener acciones mucho más efectivas. Y para eso, claro, la parte que es importante es que toda actividad se desarrolla a través de legislaciones y leyes y reglamentos. Estas legislaciones, leyes y reglamentos tendrán de tener en cuenta estos aspectos en su definición y dar sitio, por ejemplo, a lo que decíamos, a una parte de participación ciudadana en la definición de sus objetivos y de sus acciones. Y claro, para todo eso lo que necesitas es, claro, estamos dando mucho más poder a ciertas personas que se interesan al patrimonio, pero que no son profesionales del patrimonio. Y eso es un poco lo que quiere romper también la Convención de Faro, es que la gestión y el uso del patrimonio sean solo algo reservado a los profesionales del sector. La población tiene importancia en definir este tipo de cosas. Ya vemos cada día más que este tipo de visión está implantándose en muchos términos. Pero para eso lo que se necesita es que haya una mejor sensibilización y acceso al patrimonio cultural. Y aquí creo que es el punto mayor donde la educación patrimonial puede tener un papel fundamental. Porque está muy bien dar derechos a la gente, pero al mismo tiempo se le tiene que dar las capacidades para poder usar esos derechos de la forma más buena para el conjunto de la sociedad. La idea es no imponer una forma, pero dar las capacidades para desarrollar el razonamiento y todo eso.
Como el tiempo va volando, no voy a entrar muy en detalle, voy a retomar un poco. Lo que quería más bien es un poco insistir sobre la última parte. En cada uno de los 6 puntos intentar ver un poco cuáles serían las ideas que se pueden desarrollar. De un lado, a nivel de la acción pública, en este caso, claramente, para tener una comprensión más amplia, se debe trabajar sobre la participación democrática, sobre lo que se entiende por patrimonio. Y eso creo que es muy importante porque tanto desde el punto de vista académico, sobre bellas artes, sobre arquitectura, podemos definir lo que es interesante, pero hay una parte muy importante, hay una parte de un patrimonio que desde el punto de vista arquitectónico, estético, no tiene aparentemente una importancia mayor, pero desde el punto de vista societal, desde el punto de vista de la percepción de las personas, es muy importante. Aquí siempre hay un ejemplo, me acuerdo que hubo una conferencia sobre urban planning en Ecuador y en la ciudad de Quito, claro, pidieron a la gente cuáles son las cosas importantes que se tienen de proteger como patrimonio. Obviamente todos los monumentos clásicos aparecieron, pero también apareció que había un jardincito en un sitio que no tenía nada de particular, ni incluso desde el punto de vista de flores y todo eso, y después se les preguntó a la gente, ¿pero por qué es importante? Dijo, porque aquí somos una sociedad que es muy complicado cuando la gente son novios de poder verse, pero estaba muy autorizado de ir al jardín y estar juntos. O sea, que es para mostrar un poco que tiene un papel patrimonial que se incorpora del hecho de la experiencia de la gente. Y creo que también hay otros ejemplos muy importantes. Hoy en día estamos gestionando también el problema de todos los barrios que se construyeron en los años 60 muy rápidamente para dar cobijo a la gente que se movía a las capitales. Hay deterioraciones y muchos problemas, se intentan de rehabilitar, pero al mismo tiempo hay una cierta nostalgia de lo que se podía hacer y lo que hacían la gente. En ese sentido también se tiene que tener en cuenta, no solo decir, bueno, pues es fácil, lo destruimos todos y lo reemplazamos, en ese principio también se tiene de incorporar. Y creo que es un gran desafío que tenemos en el futuro, porque todo esto va a pasar a ser parte del patrimonio, no solo los palacios y las iglesias barrocas, sino todo este nuevo patrimonio del siglo XX que tendremos en un momento dado de tener de considerar. Y por parte de los otros participantes, claro, también ahí está el problema. Si se monta una parte de participación democrática, tiene que haber una voluntad de diálogo de las dos partes. Eso también implica que muchas iniciativas tienen de tener la voluntad de que haya una participación también en hacer las cosas y no solo una acción solo de oposición a una acción particular que pueda ser lanzada por las autoridades públicas. Sobre el segundo punto, lo mismo, voy a pasar un poco sobre los detalles, porque esto ya podréis verlo. Es la importancia de este significado, de tomar en cuenta todos estos significados muy diversos. Claro, es muy complicado, pero la idea es que, desde el punto de vista de la acción pública, pueda haber un tratamiento justo de los diferentes puntos de vista. Eso es importante, no tener una sola visión, sino incorporar todos los conjuntos de visiones para el momento de diseñar esas políticas y leyes. De la parte de los otros participantes, una cosa que es muy importante es también tener un respeto con el punto de vista alternativos y hacer intercambios entre las diferentes visiones. Eso incluso en profesionales es un poco el trabajo que se había insistido antes en el Consejo Europeo de tener una visión integral del patrimonio donde se tuvieran en cuenta simultáneamente las opiniones arquitectónicas, artísticas y otras. La idea es de estar a la escucha también de los otros para ver cuál es la razón por que puedan tener una visión alternativa e intentar por el diálogo llegar a un acuerdo sobre lo que puede ser una visión global. Como decía, también es el punto de decir en qué forma es un recurso el patrimonio. La idea principal es que se tiene que utilizar el patrimonio, que se tiene que utilizar de una forma que respete su integridad. Eso es importante. La idea es de no destruir, digamos, la idiosincrasia del patrimonio solo por el hecho que se puede utilizar o puede generar recursos económicos suplementarios. Tiene que tener en cuenta también esta parte. La parte de los desafíos sociales, como decía, también se tiene de incorporar
Y para todo eso se tiene que haber una cierta confianza, entendimiento mutuo a través de este diálogo. La acción pública, ¿qué implica? Bueno, pues creo que es muy importante incluir el impacto en el patrimonio cultural, pero también del patrimonio cultural en el diseño de las diferentes políticas. Un ejemplo simplísimo. La mayoría de los casos de acciones de comunidades patrimoniales que se han generado muchas veces han venido de alguna amenaza al patrimonio generada por una política que puede ser una política urbanística, por ejemplo. El hecho de que se quiera hacer una carretera y se tenga de destruir una parte de un barrio antiguo implica que entonces la comunidad se movilice para poder salvaguardarlo. Eso es un punto que ya se tendría un poco de tener considerado anteriormente en el hecho de que cuando se diseñan este tipo de cosas, un poco como hoy en día parece casi natural de que la parte ambiental, la parte del medio ambiente, el impacto en el medio ambiente se considere en casi todos los proyectos, tendría de ser un poco la misma cosa en términos de patrimonio cultural, porque es tan o más importante. Estamos hablando de dos recursos que si se destruyen son muy difíciles de reconstruir y de recuperar. Y a partir de ahí sería importante que hubiese esta visión transversal en las diferentes políticas que se consideren. Voy a dar un ejemplo. Había un proyecto de hacer una línea de autobús que pasase por una calle histórica. La gente reaccionó y en realidad después de este caso resultó que se dieron cuenta que el hecho de que hubiera una circulación muy importante por ahí podía incluso poner problemas en términos de los colectores de agua que estaban debajo de esa calle. O sea, que vemos que todo está un poco implicado y es muy importante de tenerlo en cuenta. Y la parte de los otros actores es de utilizar de forma adecuada, porque, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos, claro, si ya estamos hablando de valorización del patrimonio, la reacción a primera es decir, la parte turística. Bueno, por mala suerte en España o en Portugal tenemos muchas experiencias que una focalización solo sobre este tipo de problemas o de utilización del patrimonio crea muchos problemas sociales y económicos generados por eso. Pero bueno, no tengo tiempo de entrar en los detalles. Y como decía, en la parte más que corresponde a la parte de los derechos humanos y la democracia, el aspecto es que la Convención reconoce que haya estos derechos colectivos, que son a través de las comunidades patrimoniales, pero también la contrapartida es que tiene de haber una aceptación de las responsabilidades asociadas a estos derechos. Y esto es un punto también importante. Y para eso la acción pública puede encargarse de adoptar disposiciones legislativas que permitan precisamente ejercer estos derechos, estas responsabilidades, pero de la otra parte es que los diferentes actores también tengan de aceptar una cierta responsabilidad y no solo recaer en el hecho de decir que las cosas se hacen mal. Todo esto implica que se va a cambiar un poco el papel de las autoridades. Como decía, no es que se suplante una visión por otra, deben de ser complementarias. Incluso puede haber un trabajo común a través de repartición con las comunidades patrimoniales de gestión de tal o tal sitio o de tal o tal zona. Y eso es un punto que se puede hacer solo si se pasa de este principio que ahora se está aceptando, que es un poco de consulta simple, se consulta para ver cómo reacciona la gente, a tener realmente una visión que sea realmente una cooperación entre las autoridades y la sociedad. Y como decía, el punto que quizás corresponda mejor a lo que corresponde el patrimonio, la educación patrimonial que nos reúne aquí, es la parte sobre esta sensibilización y el acceso al patrimonio cultural. Aquí hay diferentes puntos, claro. La primera parte es la normal, que es la educación formal. Esa es muy importante porque permite de hacer que todo el mundo tenga una base mínima correspondiente. También se incorpora en el aspecto de las nuevas tecnologías, que es otro punto que también estará muy resaltado en la presente edición del SIEP, y a través también de una mayor participación de la gente que participe realmente en los debates que están participando, que corresponden al patrimonio cultural.
Para eso se necesita desarrollar enfoques innovadores y que también hayan reacción para utilizar estos nuevos enfoques por parte de todas las personas. Entonces, a partir de aquí un poco la pregunta es ¿qué papel para los educadores? Y creemos que en la Convención se explica muy claramente que la educación es un factor importante. Si retomamos, para citar una de las personas que era el presidente del grupo de redacción de la Convención de Faro, dice muy explícitamente que esta Convención Marco permitirá reforzar las políticas culturales oficiales sobre la base de la asociación entre el Estado y la sociedad civil, lo que hemos dicho antes, teniendo en cuenta y pone en primer lugar la educación, la comunidad científica, entonces también la parte académica, y los trabajadores creativos. Esto es muy importante porque en el dominio de la educación implica que los educadores pueden tener, yo creo, 3 grandes contribuciones. La primera es movilizar la sociedad civil. Al formar los futuros ciudadanos se les puede dar instrumentos para ser sensible precisamente al valor y la utilidad del patrimonio. Y eso sabemos todos que es muy complicado hoy en día, porque la juventud, bueno, también puede ser que nosotros también lo hacíamos, pero bueno, no nos damos cuenta. Y quizás en un momento dado no damos tanta importancia a todo lo que era antiguo. Y la idea es que de pasar del concepto de antiguo a patrimonio, ese sería un punto muy importante y en ese caso creo que los educadores tienen un papel fundamental en hacer eso. Y eso es importante porque a partir de ahí, de la valorización, se podrán la gente confianzar y querer intervenir en esa dimensión. Otro aspecto que pueden tener es fomentar iniciativas concretas. A través de esta concienciación de la importancia del patrimonio, pueden incitar a los jóvenes a participar activamente en iniciativas que ya pueden existir o que se puedan crear. Y en ese aspecto hay iniciativas en el extranjero muy interesantes. Por ejemplo, en Finlandia hay una iniciativa que se llama Adopte un monumento, donde en realidad la idea es que con el apoyo de los museos locales que tienen la experiencia técnica, pero la gestión y el mantenimiento del monumento lo hacen grupos de la sociedad. Y en muchos casos son grupos que se han formado en las escuelas. O sea que eso es un buen ejemplo de que pueden tener un trabajo realmente de preservación del patrimonio a través de las escuelas. Y el otro punto que quizás es más importante desde el punto de vista como ciudadano y como habitante de Europa y de tener abertura de mente con relación, es que el patrimonio, si presentamos varios patrimonios y la fuerza de cada uno, lo que puede hacer es mostrar que toda esta diversidad solo hace que enriquecernos, que no es algo que que nos confronte y que aumenta la capacidad de aceptar que hayan otro tipo de formas de ver, otras culturas que se pueden situar incluso en el sitio donde estamos. Y eso creo que es una parte también muy importante que puede tener este trabajo de los educadores. Para ilustrarlo sería un poco la idea de la película esta americana, donde el profesor es más un activador de lo que pueden hacer que no la importancia de la métrica, de la poética que les hace destruir en el primer momento de primera clase. Para eso tenemos dos partes, también voy a irme un poco más deprisa. La parte más que sería la educación formal, como había dicho antes. Creo que es fundamental, ya que la ventaja es que estar en un cuadro muy preciso y ser obligada permite tener una base mínima que todos los ciudadanos tendrán. Y entonces en ese aspecto no se tiene, creo, de subestimar el hecho que se pueda incorporar dentro de la formación de educación formal curricular. Y más en lo que concierne al patrimonio que está alrededor del sitio, porque eso también es algo que permite comprender mejor dónde vivimos. La importancia es que eso son cosas que van a quedar y que estas personas después como ciudadanos, como votantes, van a poder tener estas ideas y estos principios para poder tomar decisiones relacionadas con este tema. Y para eso, claro,
está muy bien decirlo, es más complicado de hacerlo, porque el problema que hay es que hay un problema de motivación de los alumnos. Tienen muchas cosas, muchas preferencias y es evidentemente algo que tiene que hacer. Creo que hay dos cosas que pueden servir como justificación y ser importantes para hacer este trabajo. Primero, se tiene que insistir en la modernidad del patrimonio, porque la visión, creo, y globalmente de la sociedad, pero también más quizás de los jóvenes, es este aspecto de lo antiguo y lo moderno. Es mostrar un poco que lo que es antiguo también puede ser parte de la modernidad y ser muy útil. Y otra cosa es también hacerles comprender que las cosas evolucionan y que en un momento dado la responsabilidad de este patrimonio que hemos heredado va a pasar a su responsabilidad y que ellos también tendrán de tomar parte en eso. El otro punto que también creo que es importante y que se tiene de incluir, porque puede ser que muchas veces el patrimonio sobre la parte material es muy fácil de inculcar y de presentar, porque es algo que presentaremos una foto de un edificio y vamos a explicar lo que hay detrás, la arquitectura, la parte artística, el periodo artístico y todas estas cosas. O la música, lo mismo, cuál es el tipo de música que se ha desarrollado en este siglo, así. Pero lo que también tiene que ser muy importante es de insistir en toda la parte inmaterial, que es muy importante para comprender por qué se desarrolló. Como decía, todo esto es muy complicado porque en realidad los currículos, todos tenemos currículos muy llenos y es complicado de añadir cosas. Y en ese sentido voy a recoger un poco la remarca de Alex sobre el hecho de que antes estaba trabajando más en riesgos mayores y exactamente estábamos en el mismo problema. Era algo que no estaba en el currículo, no hay un curso de protección sobre los riesgos naturales, qué pasa si hay un terremoto o incendios o un maremoto. Eso no existe, pero es algo que tiene de ser parte de las capacidades personales de las personas para afrontar este tipo de casos. Y entonces también había el mismo problema de saber cómo se podía hacer. Y creo que en realidad la solución es más bien de utilizar ya todas las temáticas que existen y hoy en día las formaciones son mucho más transversales y permiten tener una acción en diferentes temas que puedan converger y dar esta formación básica sobre este tema. Y creo que en el patrimonio eso se puede hacer, como se ha dicho, con la participación de diferentes temáticas. Y otro punto que creo que no se debe olvidar es que finalmente también hay una cierta difusión de estos conocimientos a los adultos, que ellos ya han tenido esta formación, porque todos tenemos hijos y todos tenemos de ayudar en un momento dado a nuestros hijos en los cursos, en revisión o preparar algo, y finalmente muchas veces aprendes también, porque hay cosas que ellos te aportan. Y en ese sentido también puede ser algo muy positivo a nivel de la concienciación de la población más adulta. La otra parte que muchas veces se ha subestimado es la parte de la contribución de la educación informal. Creo que la ventaja es que el reconocimiento de la importancia de esta educación informal está aumentando mucho y en particular en el caso de España creo que las nuevas legislaciones sobre educación, no soy un experto en eso, pero dan mucho más pie a desarrollar actividades de tipo informal. La ventaja es que hay más flexibilidad, permite desarrollar las cosas fuera de los horarios fijos, se pueden hacer en otros lugares, puede ser mucho más práctico. Eso también puede ser muy importante en el sentido de atraer a los jóvenes a hacer ese tipo de actividades, porque no será una clase magistral como estoy haciendo yo. O sea, estoy practicando al revés, pero me encantaría llevaros a algunos barrios. Podría llevar a algunos barrios aquí en Madrid con experiencias que son muy interesantes, pero bueno, no es el formato, pero tenéis otras posibilidades, creo, dentro del Congreso de hacer este tipo de cosas. Y también se pueden hacer en el seno de la escuela, en cierto sentido, y siempre hay el aspecto de que los clubes escolares, pues hay de filatería y todo eso, pero que yo sepa, hay pocos de patrimonio. Puede ser una idea de intentar de ver si a través de este tipo de actividades más informales dentro de la escuela también se puede motivar. Y claro, otro punto fundamental que se tiene de incorporar es todo el aspecto digital y la participación digital, que también es uno de los temas dominantes de esta conferencia.
En todo eso permite también utilizar, de aumentar esta relación intergeneracional, porque cuando estamos hablando de patrimonio también hay una parte de transmisión de los conocimientos de una generación a la otra. Y esta parte también creo que es muy importante a valorizar. Y todo eso esperando de que pueda tener una posibilidad en términos de implicación de los jóvenes realmente en este tipo de iniciativas. Y el punto donde nosotros en el Consejo no participamos particularmente en el aspecto nacional, porque como decía, las políticas están desarrolladas a nivel nacional, pero lo que intentamos hacer es poner en relieve los ejemplos en otros países que pueden dar inspiración a formas para aplicar los principios de Faro en nuestros países. Y esa es una parte que es lo que quería muy rápidamente, porque el tiempo ya me queda poco, era un poco de presentaros un par o tres. Uno puede ser que no tenga tiempo, pero lo conocéis, me parece, perfectamente, porque ya ha estado presentado y es un ejemplo de actividad, pero quería poner un poco presentaros al menos 2 o 3 casos donde estas ideas se han aplicado en casos concretos y tienen importancia. Creo que el primero es un caso en Austria, donde se hizo un trabajo alrededor de la cultura del pan específico que se hacía en una valla. Y esta parte es importante porque no solo la parte de preparación del pan, sino también el tipo de granos que se utilizan. Y todo eso implica y la forma donde se cultivan. Muestra un poco que, partiendo de una cosa muy básica, hay toda una parte patrimonial incorporada que es muy importante y que, por desgracia, se está perdiendo mucho. Y aquí, en este caso, se intentó de hacer un trabajo muy importante, como veis, entre los jóvenes y las personas mayores que continuaban teniendo este conocimiento, para que este conocimiento se transfiriera y no se perdiera. Porque esto es uno de los riesgos mayores de patrimonio. Cuando lo perdemos, no se recupera, generalmente. Y eso se hizo a nivel de las escuelas, implicando y los profesores en una forma muy interdisciplinaria, trabajando en diferentes temas, en historia, en geografía, en educación, sociología. Y los resultados fueron muy diversos. Hubo paseos, que es una gran caso, documentales, incluso una canción que se creó con los estudiantes para eso. Y eso permitió un poco de preservar este patrimonio que es más, podríamos decir, más inmaterial, y que es muchas veces más complicado de preservar. Otro tipo de intervención donde el trabajo con los jóvenes fue muy importante es en el barrio de Sant Siai, en Kaunas, en Lituania, donde se lanzó un proyecto de hacer un mapa de memoria del barrio. Claro, cuando hablamos mapa de memoria siempre se piensa, bueno, pues las personas mayores nos van a contar las cosas que habían conocido y todo eso. Pero también se hizo ese mismo trabajo con los alumnos de las escuelas. Y era para hacer que la comunidad escolar fuese realmente integrada en esta iniciativa, para tener que esta iniciativa lo que quiere tener es una visión urbana de este vecindario, no solo una visión presente, sino una visión futura. Y para eso tenían de hacer una valorización en el caso. Se fue a través de talleres en línea, o sea que también ya tenemos la temática de participación online, y fue realmente muy exitoso porque se permitió de identificar los intereses específicos de la juventud en ese barrio. Y eso es muy importante porque finalmente son los que van a vivir ahí y los que van a poder continuar a preservar la idiosincrasia de este barrio histórico de Kaunas. Y para eso, pues cada uno aportó en este mapa en línea que se creó sus historias, sus experiencias, todo eso. Y todo eso con una visión de desarrollar cuál debe ser el futuro. Se debe ir en línea de decir, bueno, pues se desaparece y se transforma en un sitio, porque está bastante cerca del centro. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en estos sectores, es que cuando estamos muy cerca del centro siempre hay muchos proyectos que pueden implicar la destrucción para poner otra cosa. La idea es de ver cómo se puede compaginar las dos cosas, desarrollarlo, los proyectos que se hacen, pero al mismo tiempo valorizando lo que ya existe. Otro proyecto que también es muy importante, la participación de los jóvenes, es un proyecto en Rumanía, en Vișcri,
donde es una situación un poco particular. Es un pueblo que tiene un patrimonio reconocido por la UNESCO, que son estas iglesias, tipo de iglesias fortificadas. Este patrimonio corresponde a una comunidad germanófona que existe en Rumanía y que vivió allí en varios siglos. Y, por ejemplo, la persona que es una impulsora del proyecto es una descendiente de esta población germanófona. Y lo que pasó es que al caer el muro, las poblaciones germanófonas pudieron ir a vivir a Alemania y de hecho partieron, y dejando un patrimonio enorme, pero sin, entre comillas, comunidad para poder mantenerlo. En realidad, la población de ese pueblo tenía dos partes, la parte germanófona y la población de origen rom, que es más gitano, es la versión rumana de la población gitana, que también había trabajado para esta, y que se encontró en realidad en el sentido de tener un poco de gestionar el patrimonio de otra comunidad que había desaparecido. Y entonces, a partir de ahí, se intentó de ver cómo se podía hacer para valorizar ese patrimonio, que de hecho era ajeno para esa comunidad, para beneficio de esa comunidad. Y en ese aspecto hubo un trabajo muy importante de crear un espíritu comunitario alrededor de este patrimonio y demostrar cómo se podía utilizar. Es muy interesante porque en realidad, no voy a decir el detalle, las comunidades rom en Rumanía siempre están a nivel en términos de pobreza, a un nivel muy elevado, desempleo, problemas económicos y todo eso. Este proyecto mostró que implicando la población rom en la gestión de este patrimonio, en la conversión en bed and breakfast, pero tradicionales, es decir, no vais a poder comer los huevos fritos y todo eso, os van a proponer la comida tradicional existente y han preservado todo de forma que no haya una modificación, digamos, de las costumbres con relación. O sea que es un proyecto de turismo, digamos, sostenible. Y este proyecto ha mostrado que permitía en realidad de hacer descender enormemente la pobreza entre la población rom, porque ha permitido también de desarrollar artesanía, que después se vende, producen pan que incluso se vende en mercados a 100 kilómetros alrededor porque está muy reconocido. O sea que ha dado lo que en inglés se dice un empowerment a esta comunidad muy, muy importante. Y eso a través del patrimonio que les cayó, digamos, del hecho de que fue abandonado por la comunidad original. Y eso yo creo que muestra mucho la plasticidad que decía antes del concepto de comunidad patrimonial en Faro, porque no es la comunidad que lo construyó, sino una comunidad que lo ha recogido y que lo ha reutilizado. Y podemos hablar de comunidad patrimonial en este caso. El último que quería decir, pero bueno, tampoco voy a insistir mucho porque creo que todo el mundo lo conoce, es el caso del proyecto de San Millán. Es algo que es remarcable a nivel nacional y también a nivel internacional porque se hizo este trabajo intentando desarrollar un proyecto cultural dirigido hasta las familias y los escolares, con muchísimas actividades educativas y de ocio para hacer comprender la historia. Pero ese trabajo también tuvo una parte importante, que es la parte más internacional, es la participación en el Heritage Hubs del 2018 al 2019 con escuelas de Finlandia, Serbia y España, que implicaba entonces mucho más directamente la participación de los profesores y desarrollar talleres de patrimonio con los alumnos. Y lo que fue la riqueza precisamente es el hecho que se estableció esta posibilidad de que los estudiantes de un sitio fuesen a conocer la cultura del otro país a través de visitas. Y eso, como decía, creo que es un factor esencial en hacer comprender la disparidad cultural que aparentemente tenemos, pero que de hecho después muchas veces cuando vas en los sitios y ves la lógica que está detrás de esa disparidad, dices, finalmente no somos tan diferentes, tenemos una visión muy parecida. Y creo que esto no tengo de continuar mucho porque está reconocido las dos acciones por dos sendos premios de Europa Nostra, los premios europeos en el 2011 y el 2021. Ahora estamos esperando a ver
¿Por qué tendrán el premio en el 2031? ¿No? Pero bueno, creo que este tema, y además tenemos a Mariola aquí que podrá dar mucho más detalles que los que pueda dar sobre este proyecto, pero creo que también es un proyecto muy importante a relevar en términos de educación patrimonial. Para concluir, me paso unos minutos, creo, ¿no? Por el momento de los 40. Para concluir un poco a modo de conclusión, lo que quería decir es que la educación patrimonial es obviamente un pilar importante para la implementación de la Convención de Faro. La importancia es esta. Permite tener un acceso al patrimonio y tener esta visión comunitaria del patrimonio. Permite desarrollar una pertenencia, una apropiación y una participación en esta comunidad. Y la parte humana creo que es la parte más importante que se debe valorizar. Y esto es algo que debe desarrollarse a través de esta educación patrimonial para que realmente los diferentes actores puedan tener un rol importante en la preservación de este patrimonio. Las autoridades claramente facilitan el desarrollo de iniciativas, por ejemplo, en las escuelas. Eso es importante. Otra parte que los educadores, como ya he dicho, tienen, según mí, un rol fundamental en este trabajo. Los expertos a veces se olvidan. Los expertos también se quedan un poco en su bola y trabajando, pero que también es muy importante. Como decía antes, el ejemplo del proyecto finlandés de adoptar un monumento es la idea de poder incorporar la tecnicidad en este desarrollo, porque es importante también de tener conciencia de que se puede y no se puede hacer. Pero también hay la posibilidad de que hay cosas que inicialmente no pueden hacer, por ejemplo, la comunidad, pero se puede enseñar a la comunidad a hacerlas correctamente. Y creo que lo que es más, y los jóvenes, claro, es de intentar que los jóvenes se impliquen mucho más en la preservación del patrimonio, pero eso creo que será un poco el resultado lógico a partir del momento donde tienen una conciencia de la importancia de este patrimonio. Y a partir de ahí, lo hemos visto en muchas iniciativas, el hecho de que después la juventud se implique y participe es una garantía de que también haya una sostenibilidad de estos proyectos, porque lo que es más dramático es que tengamos iniciativas muy valiosas y que al final dependan un poco de la disponibilidad de la gente. Y si preguntamos siempre lo mismo, cada vez que voy a la iniciativa preguntamos ¿y cuál es la proporción de personas retiradas que participan en eso? Siempre es bastante mayoritaria. Obviamente tiene tiempo, experiencia para hacerlo, pero es fundamental que también se pueda incorporar una parte de la juventud para tener una continuidad en estas iniciativas y que no desaparezcan también con las personas que las habían llevado. Y para eso yo creo que es importante basarse quizás en el patrimonio más cercano. Y como decía, a veces patrimonio que no es el patrimonio histórico, estético, habitual. Se tiene de hacer este trabajo sobre cosas simples y a partir de ahí esa visión que tendremos sobre el patrimonio cercano se podrá aplicar al conjunto del patrimonio. Y con eso voy a terminar mi presentación. Muchas gracias por la atención. Como he dicho, el trabajo del Consejo de Europa en este sentido no es de desarrollar planes nacionales y todo eso, pero obviamente intentamos de promover las ideas, de presentar también casos como los que he presentado hoy, pero en otros aspectos que vayan en dirección de esta aplicación de los criterios de la Convención de Faro y todo con el objetivo de tener una preservación mejor de este patrimonio común europeo que es una agregación de los diferentes patrimonios individuales, nacionales y regionales que podamos tener. Gracias. Bueno, pues ahora empieza vuestro momento. Vamos a tener unos micrófonos que los van a repartir Priscila y Juan, así que en función de que vayáis queriendo, levantamos la mano y hacemos las preguntas que creáis oportunas. Muchas gracias. ¿Alguien se anima? Ahí al fondo, por favor.
Acordar, soy Alex de la UPV. Así. ¿Y tú? Buenas tardes. Muchas gracias, señor Pla, por su intervención, por las palabras. Mi nombre es Manuel Moreno, vengo de la Universidad de Granada. Le agradezco, como le he dicho, su intervención. No hacía... A ver cómo se lo cuento. No hacía falta convencernos mucho a los que estamos aquí de la necesidad de conservar el patrimonio. Estamos interesados en ello. Aquí supongo que hay gestores, técnicos, y yo vengo como docente de la Universidad de Granada. De hecho, hemos participado en la organización del Congreso desde el área de educación artística. Y simplemente quería comentarle algo que supongo que usted es consciente de la... Ha estado hablando de ello a lo largo de su intervención, la relación estrecha que hay entre educación artística y conservación del patrimonio. Y quería que me sirviera usted de interlocutor en los foros en los que nosotros no podemos llegar, en la necesidad de aumentar la educación artística, tanto en el currículum escolar y, sobre todo, en la formación del profesorado. Es decir, no somos capaces de formar buenos profesionales en educación artística si no disponemos no ya de los medios, sino de un horario o de una temporalización que permita convencerles a los que luego van a formar a los ciudadanos de la importancia de la conservación del patrimonio inmaterial y material, por supuesto. Nada más, muchas gracias. Sí, creo que es muy importante y el aspecto es que la parte patrimonial debe incorporar, como decía, el uso tiene que ser un uso también contemporáneo. Y a partir de ahí, claro, no es solo tener la parte artística que podría corresponder a la restauración o cosas así. Esa es una parte, pero también el aspecto muy importante es de poder incorporar y dentro de estos sitios patrimoniales de poder desarrollar una actividad artística reciente que puede ser importante. Me acuerdo haber visto, por ejemplo, en el caso de en el norte de España, me parece, una iglesia desafectada y que se transformó en un skatepark. O sea, eso fue la parte uso, digamos, para la sociedad. No me acuerdo de dónde era, pero ya los diré. Pero también hubo una actividad artística, porque se permitió, después se dijo, pues el interior se puede utilizar como sitio de expresión por graffiters. Y entonces se hizo que hubiera una intervención artística en el interior. Después el uso más práctico para la población era de tener un skatepark cubierto y también se permitió con esa forma de preservar un edificio que si no estaría completamente abandonado. O sea, se tiene de haber una cierta creatividad y imbricación entre las diferentes cosas para que tengamos realmente este concepto de un uso del patrimonio, pero tiene que ser un uso, tenemos que tener una visión abierta, no una visión solo cerrada de cómo se puede hacer. Y en ese sitio, obviamente, toda la parte de educación artística y los desarrollos, las actividades artísticas asociadas pueden tener un papel importante. Muy buenas, soy Gaizka Aranguren de Labrit Patrimonio, vengo de Pamplona. Antes de nada agradecer, aparte de la conferencia en su conjunto, la mención que ha hecho a la importancia del patrimonio inmaterial, porque es el ámbito en el que trabajo habitualmente, con lo cual uno se congratula doblemente. Y en ese sentido también que me ha tranquilizado usted en relación con el taller que tengo que dar mañana, porque lo veo mucho más en su sitio que lo veía hasta ahora, ¿no? Sobre todo en relación con la mención que ha hecho Sanziuben Druomene, me parece que es de Lituania, esa iniciativa que se parece mucho a lo que hacemos habitualmente en nuestra estructura de trabajo. Quizás sí he echado en falta y quería ponerle sobre la mesa la necesidad de acentuar la labor en el ámbito de las pantallas, en la necesidad de llevar a las pantallas todos los contenidos patrimoniales o todos los trabajos patrimoniales que pueden ayudar en el ámbito de la educación patrimonial, ¿no? Hoy en día, si no estamos en las pantallas, no transmitimos. Y bueno, esa inquietud
ponerla encima de la mesa. No, obviamente, tenemos de comprender que hay dos cosas. Una cosa es un convenio que se decide en 2005. Tenemos de pensar cuál es la situación de este tipo de temas. Se habla en la Convención de nuevas tecnologías, pero no creo que estuviesen en ese momento pensando en qué situación tendríamos hoy en día en términos de vida digital, donde casi al revés. Estamos en una situación donde la vida física parece un poco secundaria con relación a la digital. No, obviamente es algo que es muy importante y, como decía, la imbricación entre el material y inmaterial, yo creo que la visión que propone la Convención de Faro muestra que esa segmentación es muy relativa, casi artificial, porque siempre hay un aspecto inmaterial que viene a incorporarse en la parte material. Y por eso, en ese sentido, yo creo que el debate no tendría de tener lugar, porque es natural de que se imbriquen. Y a partir de ahí, ¿cómo hacer las cosas? Lo que decía las ideas son una cosa, después la forma de hacerlas son muy diferentes. No he presentado aquí, pero, por ejemplo, en nuestro caso hemos hecho un problema que solo está en inglés. En un proyecto europeo conjunto con la Unión Europea desarrollamos lo que llamamos la Faro Way, la forma de hacer de Faro. Y para un poco difundirlo y para tranquilizar a la gente que quería interesarse a ver cómo se hacía una iniciativa Faro, hicimos un juego interactivo que se podrá encontrar en el web del Consejo de Europa, que se llama Your Faro Way. Y la idea es de tener algo donde pones a la persona, escoge cuál es su rol. Es alguien que puede promover una iniciativa. Y dice, bueno, pues este monumento, por ejemplo, no está utilizado, ¿cómo podríamos hacerlo? Y después le permitimos de ir consultando diferentes expertos, diferentes personas, para saber cuál es su visión de ese monumento y después, a partir de ahí, intentar de definir cuáles podrían ser las diferentes opciones que se podría utilizar. Es un poco un juego de simulación, porque es un poco lo que le pasa a toda persona que al lado de su casa ve que hay una casa antigua muy bonita, pero que se está poco a poco derrumbando y dice, ostras, qué lástima esto, que no se haga algo con esto. Pero claro, es un trabajo enorme de hacerlo realmente y por eso te intentamos un poco, a través de este juego de rol, de hacer que la persona pueda simular este caso y qué pasaría, quién tendría de ir a ver, qué temas tendría de abordar y de hacerle tomar algunas decisiones para intentar de implementarlo. Y después ver cómo estas decisiones, qué implicación teórica pueden tener y qué relación con los principios que se defienden en Faro tienen, si está en línea o no. Porque, claro, uno de los ejemplos es decir, bueno, pues esto lo transformamos de edificio en un hotel y hacemos esto, se muestra cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes. Otra opción es de hacer algo que sea más tipo museo o así, y claro, obviamente, para la sociedad tiene otro impacto y otra valorización. O sea que la parte digital creo que es importante, pero tiene de plasmar, digamos, para que sea atractivo lo que se hace ya, de hecho. Ese es el punto. No creo que sea la panacea para solventar y que entonces todo el mundo se interese. Es una forma más de acceder a la gente y que lo comprenda y que pueda experimentar. Esa es la ventaja. De Universidad de Granada. Bueno, enhorabuena, agradecido también por la visión general que ha ofrecido su ponencia. Me genera una sensación, Consejo de Europa y todo lo que son instituciones europeas, en un principio a mí me da la sensación siempre, con todo lo que tiene que ver con instituciones europeas y con lo que compete a la universidad, de un exceso de burocratización. Al final todos son proyectos que nosotros de alguna manera extrañamente hemos reconvertido en intereses curriculares y entonces se genera un bucle permanente. Y si yo pienso en proyectos europeos, ya sea de defensa del patrimonio o de cualquier otra característica o otra temática, pienso en los informes, en las memorias finales, en los protocolos, en las validaciones y de repente tenemos que recordar que la ciudadanía, que las personas, y estoy completamente de acuerdo, son importantes, como si en algún momento se hubieran salido de ahí y tuviéramos que decir, es que en el patrimonio las personas son importantes, los ciudadanos, tal, como si
hubiera algún momento en todas estas décadas de burocratización de Europa en el que hubiéramos expulsado a las personas y se hubieran quedado los informes solos, con vida propia. Es una sensación que tengo y mi pregunta es, ¿hay un problema de comunicación en las instituciones europeas en general y en concreto en este ámbito? ¿Tiene parte de culpa la ciudadanía también o tenemos parte de culpa? Quizá porque estamos como la canción de Sabina, ¿no? Que el patrimonio puede pensar que el diario no hablaba de mí. Es decir, echamos mucho de menos que el telediario hable de algunos casos puntuales que ha descrito y sin embargo no aparecen. Siempre aparecen las mismas corrientes, las mismas temáticas y nunca nos preocupamos mediáticamente y por lo tanto socialmente de este tema. Bueno, de punto de vista de las instituciones, yo no puedo hablar, como he dicho antes, de todo lo que es las instituciones, porque por eso intenté explicar al principio cuál tipo de institución yo pertenecía y qué tipo de trabajo desarrollamos. Y nosotros no les vamos a hacer ningún informe, porque nosotros no les vamos a dar ninguna subvención para hacer esto, porque yo no soy la Unión Europea, ¿de acuerdo? A partir de ahí, creo que es una concepción muy diferente. Es fundamental el trabajo que están haciendo nuestros colegas de la Unión Europea facilitando el desarrollo de actividades. Porque si yo estoy discutiendo con gente de patrimonio cultural, la primera cosa que me dirán es ¿y con qué medios vamos a hacer las cosas? Y eso la gente de abajo, porque tienen muchas ideas, pueden hacer muchas cosas, pero siempre hay un límite. Y a partir de ese límite estamos en el problema del financiamiento. Me acuerdo que participé en una universidad de verano este verano en Castellón y que, claro, este tipo de problemas aparecía sistemáticamente, de saber cómo se puede desarrollar los proyectos en términos, porque la teoría está muy bien, pero después la práctica, pues bueno, si se tiene que hacer algo, se tiene que comprar, se tiene que pagar a alguien que intervenga y todo eso, y esos recursos se necesitan. O sea, esa es una parte que es importante y que no se puede olvidar. Y por eso creo que el trabajo que se está haciendo de dando apoyo a muchos proyectos muy interesantes, pues se tiene que valorizar. La única cosa es, nosotros creo que precisamente la convención tenía la ventaja de eso, de decir, oye, hacíamos mucho trabajo, pero lo hacíamos para los profesionales. ¿Y la ciudadanía qué? Yo creo que el valor que ya tiene es al menos de poner el enfoque en el hecho que la ciudadanía se tiene de poner, de activar en este tipo de trabajos y a todos los niveles. Porque, claro, hay la definición ya, que se ha insistido bastante. Eso es muy importante porque durante mucho tiempo la definición se había hecho por solo los expertos y no se consideraba lo que la población pudiese considerar o no. Después, la gestión. También se aconseja de que haya la parte de la gestión, que después cuando se haya o la decisión de que se use. Eso también, es decir, no solo porque el gobierno es el que sea local u otro o nacional, decide poner un museo, que se tiene que poner un museo de arte contemporáneo en cualquier sitio. También se tiene que tener en cuenta un poco cuál es la percepción de la población sobre la utilidad de esta inversión en este patrimonio. Y a partir de aquí, entonces, ya también está la parte del uso. Y después la gestión es también el día a día, porque es importante de que también corresponda a lo que la población local puede esperar de ese. Si es solo, hemos visto muchos casos, voy a dar un ejemplo. En Francia, el Louvre hicieron una cosa, crearon una antena en Lens, que es la parte norte, que es una parte que ha sufrido mucho de problemas económicos porque era minera y después, pues claro, hubo mucho desempleo y todo eso, y para un poco revitalizarse hizo eso. Bueno, el museo es un éxito en sentido de visitas, no se puede comentar, pero tuvieron de organizar grupos de reflexión con los habitantes, porque había gente que vivía a 200 metros del museo y que desde 5 años que ya existía no habían ido nunca. Claro, a partir de ahí, ¿para quién se hace? ¿Para quién se hace esta inversión? Y lo mismo con otras cosas de patrimonio. Tiene de tener también una lógica que la implicación de la población local la valorice. Si no, es un poco
poco como un Disneyland. Te montan un Disneyland, de acuerdo, sí, vas a ganar mucho dinero porque vas a poder hacer Airbnb o lo que quieras, pero desde el punto de vista de la valorización de lo que la gente considera, no, claramente va a ser un problema. Y por eso, en ese aspecto, es obvio que el hecho de que una proposición llegue de un nivel mucho más elevado hace que sea muy difícil de que se incorpore realmente la visión de la base. Pero precisamente eso es lo que se está intentando, de convencer que lo que venga de la base, que va a incorporar claramente lo que es la voluntad de la ciudadanía, se transpire hacia niveles arriba. Porque si no, claro, obviamente yo no puedo llegar aquí y decir, bueno, pues en tal barrio de Madrid lo que se tendría que hacer es esto. No tenemos la capacidad de hacer eso. Lo que se intenta de hacer es decir, bueno, pues unas grandes ideas que se podrían aplicar, que después vayan un poco traspasando hacia los otros niveles y que puedan permitir que precisamente este objetivo de que la ciudadanía esté mucho más implicada pueda ser realidad. Como decíamos, si el Ministerio incorpora en su política estos principios, obviamente va a traspasar a eso a las comunidades autónomas, al mismo tiempo a las comunidades, las autoridades locales, y va a facilitar que las iniciativas que ya existan reciban una respuesta quizás de las autoridades justo encima, locales o regionales, mucho más favorables a lo que proponen. Esa es un poco la filosofía que hemos escogido. Y con eso, por eso no le puedo contestar en el sentido de decir sobre el papeleo y todo eso. Obviamente el papeleo existe en todos los sitios, pero no es el tipo de actividad que nosotros desarrollamos y que intentamos promover. Es mucho más una política sobre ideas que no sobre mecánicas de funcionamiento. Y eso lo dejamos un poco, y la importancia es esa, es que es muy importante de tener un cuadro flexible, porque claro, lo que podéis hacer aquí en Madrid o en Granada o en Tallinn o en Irlanda es muy diferente y tiene que ser adaptado al contexto existente. Pero eso no implica que podamos tener un conjunto de ideas comunes que sean las que se apliquen en todos los casos. Y esa es un poco lo que... Es que, Francesc, un poco lo que estás planteando de valorización desde la base sería un poco lo que en los últimos años estamos hablando de identización con respecto al patrimonio. Yo creo que es una idea clave. Claro, sí. Ese era un punto importante en la idea de que llevó a este instrumento jurídico. Lo que he intentado exponer es que tenemos de un lado un instrumento jurídico, pero después hay la filosofía que está detrás de este instrumento jurídico. Y por eso lo que es importante es esta filosofía, no es el hecho que se haya escrito así o asá, es lo que permite hacer. Y ese sería un poco el consejo de decir, y creo que las experiencias que tenemos en la red europea de iniciativas inspiradas por Faro muestran que pueden ser útiles para desarrollar proyectos efectivos. Todos los que he presentado después, solo me he limitado a casos más ligados a la educación, pero obviamente hay otros aspectos económicos, sociales y otros que se pueden movilizar a través de esta forma de pensar el patrimonio de forma diferente. Creo que no he querido utilizar el término cambio de paradigma porque parece muy pretencioso, pero es un poco la idea, es que se intente de cambiar la forma de enfocar las problemáticas. Muchas gracias, Francesc. Si no hay una idea muy final, venga, Mariola, va a la última. Ya sabéis que me gusta cumplir los horarios, hay que irse a buscar la vida para comer, etcétera, etcétera, y luego comemos rápido y mal. Entonces, sabéis que soy pesado. Francesc se nos queda, ahí sigue habiendo café a la tarde y sigue habiendo todo. Así que, Mariola, última pregunta y pido disculpas a los demás, ¿vale? Que os daré unas pequeñas indicaciones cuando terminemos. Hola, buenos días. Soy Mariola Andonegui. He sido la persona que ha coordinado durante unos 15 años el proyecto de educación patrimonial en la Fundación San Millán de la Cogolla, al que ha hecho referencia Francesc. Le agradezco que nos haya traído como ejemplo. Y también quería decir que precisamente este proyecto, digamos, que se introdujo en esta red de trabajo de Faro a raíz del Congreso de Educación Patrimonial que se celebró internacional en el Museo del Traje, creo que fue en el año 2016, con lo cual este es un ejemplo de que aquí se tejen redes.
Y luego también, respecto a lo que ha dicho el compañero de Granada, que yo creo que este es un tema que surge mucho, es este miedo a presentarse a proyectos europeos porque lo vemos muy lejos, ¿no? Entonces, nosotros hemos participado en una Europa Creativa y ahora estamos en un Erasmus Plus y siempre hemos partido de la base. No nos planteamos, uy, cuántos papeles hay que rellenar. Nosotros estamos sobre el terreno en un lugar que es patrimonio mundial, que tiene tan solo 100 habitantes y una escuela rural en la que ahora solo hay 6 niños. Entonces, partimos de esa escuela rural y también del instituto que está cerca, en Nájera, que es a donde van los niños de todo el entorno, y pensamos en ellos y en sus profesores. Y a partir de ahí empezamos a tejer todas estas redes para crear estos proyectos, ¿no? Luego, obviamente, el papel es complicado, el papeleo, y eso te come, pero creo que hay que pensar de abajo hacia arriba, ¿no? Y bueno, y luego también, ya con esto acabo, respecto al tema que han comentado de patrimonio inmaterial. En estos proyectos nosotros proponemos a los alumnos y profesores que decidan qué patrimonio es importante para ellos y siempre surge el patrimonio inmaterial. Y bueno, les invito a que visiten la página web y ahí verán todos los proyectos, no me voy a alargar más. Muchas gracias. No, como decía, creo que lo más importante es también tener esta posibilidad de intercambiar y de ver un poco las diferentes cosas. Como decía, yo no estaba ni en capacidad ni en voluntad de llegar y decir, bueno, a ver, os voy a explicar lo que tenéis que hacer. No es la idea y no era eso. La voluntad es de hacer, si acaso, lo que puede pasar. Ejemplos muy típicos son los que llegas a un sitio, hacen una iniciativa y si tú la analizas dices, bueno, pues finalmente es una iniciativa sobre el patrimonio y la gente queda sorprendida porque la idea es que no era ese el objetivo, pero en realidad están utilizando elementos patrimoniales y de una forma muy parecida a lo que proponemos y eso nos ha pasado muchas veces. La gente nos presentan en una visita algo y dices, bueno, pero que al final tú te das cuenta que esto estás utilizando en este edificio y todo eso y eso tiene un valor histórico. Este tiene 60 años, fue creado con la configuración y todo eso. O sea que muchas veces se hace, que decimos nosotros, la gente está haciendo faros sin saberlo. Pero bueno, mejor, porque el objetivo no es que ponernos medallitas y tener una lista de todos los que han hecho y todo eso. La idea es, como decía, es más difundir ideas generales y proyectos. Corresponde mucho a la idiosincrasia del Consejo Europa. Si se vio la Convención de los Derechos Humanos no era para montar una policía de los derechos humanos, era para definir unos criterios que podrían ser comunes al conjunto de Europa y para justificar el concepto de lo que era una Europa democrática y respetuosa de los derechos humanos. Y a partir de ahí, pues cada uno de incorporarlo en su trabajo propio. Esa es un poco la idea. Bueno, pues muchas gracias, Francesc. Muchas gracias, Mariola, por haber explicado muy bien cómo funciona esto. En el 2016 se crearon unas comunidades que desde entonces son los que nos están enseñando aquí proyectos mucho mejores, porque la idea del CIEP es esto, es conectar gente para que haga cosas interesantes y luego venga y nos las cuente. Esa es la idea de que los protagonistas estáis ahí. Y me ha gustado mucho lo de también que comentabas lo del miedo a la pregunta de la idea de los proyectos europeos, porque la pregunta que tenía yo preparada aquí, si no preguntabais vosotros, para cortar ese momento, era ¿y cómo se marca esa distancia entre los proyectos de barrio y la Comisión Europea? Porque es todo ese miedo que tenemos todos genérico, ¿no? Entonces, bueno, como quedan días para que se presente, días, va a estar a la tarde con nosotros, os animo a que le preguntéis y que para eso está Francesc y seguro que se pondrá mucho bueno. Entonces, nada, agradecerle, os voy a dar algunas notas, pero agradecerle la presentación y la ponencia. Muchas gracias, Francesc.